de todas maneras. Em, Puede ser que mi conexión esté un poquitito inestable. Si en algún momento se cae o hay algo de intermitencia, voy a ver cómo solucionarlo. Ya lo anticipo desde ya. Entonces voy a compartir pantalla. Denme un segundo. Avísenme por favor si se ve la pantalla. Sí se ve, José. Em, Sí, se ve. Se ve, perfecto. Súper. Ya, entonces, bueno, en primer lugar le doy la bienvenida a todos y todas. Yo tengo el gusto y el honor de poder cerrar el ciclo de charlas de este año. El título original era ¿Cómo enfrentar las fiestas de fin de año con personas con demencia? En realidad a mí me gusta más plantearlo cómo vivir las fiestas, porque enfrentar suena de partida y de entrada como algo un poquitito más complejo, como si fuese una pelea, una batalla, ¿no es cierto? En realidad, parte de lo que queremos destacar el día de hoy es que vivir las fiestas de fin de año es algo que se puede hacer, incluso teniendo un familiar con algún tipo de estos diagnósticos, ¿sí? Entonces, vamos a comenzar. Me gustaría partir diciéndoles también que si en algún momento alguno o alguna quiere interrumpir o quisiera preguntar algo, que por favor lo pueda hacer. Yo también voy a ir haciendo preguntas a la audiencia, a ustedes, para poder saber su impresión y sus opiniones sobre algunas cosas, ¿ok? La idea es que podamos conversar, que podamos interactuar entre todos y todas. Entonces, ¿qué cosas vamos a ver el día de hoy? En primer lugar, vamos a hablar sobre algunas consideraciones generales sobre la fiesta. Vamos a separar parte de la presentación en lo que son las fiestas fuera de casa y también en nuestra casa, es decir, cuando nosotros tratamos o pensamos llevar a nuestro ser querido que tiene un diagnóstico a otro lugar o cuando lo vamos a ver a un lugar en cual está institucionalizado versus cuando en el fondo estamos en nuestra casa junto con este familiar. En tercer lugar, vamos a hablar sobre preparaciones que nosotros podemos hacer, tanto para nuestros invitados, para nuestro familiar con demencia y, por supuesto, también en el entorno. Dejé, perdón, un apartado también sobre cómo ayudar o cómo apoyar si yo no soy cuidador o cuidadora principal. Y finalmente, un mensaje final para cuidadores y cuidadoras. ¿Ok? El mensaje más importante de esta presentación, y es lo que a mí me gustaría que se pudiesen tratar de llevar, es que la clave para poder quizás tratar de vivir estas fiestas de una manera agradable con alguien que tiene demencia está en flexibilizar, en resignificar cosas, en entender que hay cosas que quizás ya no van a ser como antes, pero eso no significa que no las podamos disfrutar. Y justamente a propósito de eso, en encontrar aquellas cosas que aún podemos disfrutar de las fiestas, ¿ok? Eso es parte de lo que a mí me interesa que se puedan llevar. Entonces vamos a comenzar. Y para comenzar, hablando en general sobre las fiestas, a mí me gusta introducir con lo siguiente, y es algo que parece bastante sencillo, pero que nos permite entender de mejor manera un poquitito el campo de las demencias, ¿no es cierto? Si yo les pido que miren esta imagen que ustedes tienen en el lado izquierdo de su pantalla, ustedes van a ver un bosque, ¿cierto? Es un bosque que se ve desde arriba homogéneo, se ve parecido, se ven prácticamente todos los árboles iguales, ¿no es cierto? Ahora, cuando nosotros nos ponemos a la altura del piso, nosotros vemos inmediatamente que los árboles son todos distintos. Las cortezas son distintas, tienen distintas ramas, la vegetación cambia y por lo tanto, en el fondo, lo que desde arriba se ve como algo que es todo igual, en realidad cuando lo vemos detenidamente, cambia mucho, ¿sí? Y esto es justamente lo que pasa con las demencias, ¿ok? Parte importante y parte de la dificultad del trabajo de las personas con demencia y también de sus cuidadores y cuidadoras tiene que ver con que no existe, no existen dos personas con demencia que sean exactamente iguales. Yo sé que esto aplica en general para la vida, que no hay personas iguales, ¿cierto? Pero en este campo nosotros podemos encontrar, por ejemplo, a más de una persona que tenga el mismo diagnóstico, lesiones en la misma parte del cerebro, que tenga los mismos años, la misma escolaridad, el mismo sexo, y van a tener comportamientos y expresiones completamente distintas, ¿ya?
Y es súper importante tenerlo en consideración. ¿Por qué? Porque en el fondo nosotros vamos a dar eh, algunas indicaciones, algunas sugerencias, pero esto siempre tiene que ser aterrizado al contexto de cada persona, ¿ok? Siempre tiene que ser evaluado dentro de la situación particular que vive cada persona. Esto, por supuesto, que es aún mayor cuando pensamos que la persona con demencia está en un vínculo con uno o más cuidadores. Entonces, en realidad, la heterogeneidad que puede haber es muy grande, ¿ok? Entonces, nosotros podemos pensar, y a veces sirve el verlo de esta manera, como que cada persona en el fondo con demencia es un árbol dentro del bosque. A pesar de que el bosque es el campo de las demencias y que pueden parecer todas iguales o parecidas, en realidad son muy diferentes, ¿ok? Habiendo dicho lo anterior, voy a hablar sobre algunas consideraciones generales. Bueno, se viene el fin de año, estamos ya a diciembre, ya pasó todo el resto del 2024. Está empezando a hacer calor, ¿no es cierto? En algunos lugares ya hay decoraciones navideñas. Estamos pensando qué vamos a hacer con los regalos, con el año nuevo, ¿cierto? Y sabemos que para mucha gente esta época es sinónimo de mucha alegría, de pasarlo bien, de reunirse con familia. Sin embargo, para las personas con demencia y para sus cuidadores y cuidadoras, esta es una época que no siempre es fácil, que no siempre es fácil porque hay reajustes de espacios, porque hay interrupción de las rutinas, porque llegan nuevas personas, porque en el Además, las fiestas en sí mismas tienen un componente emocional que es súper importante y hay un montón de presiones y exigencias que a veces vienen de fuera, que la cena tiene que ser de tal manera, que los regalos tienen que ser de tal manera, que tiene que hacerse sí o sí en algún lugar. Entonces, en realidad, muchas veces para los cuidadores y cuidadoras esta es una época de mucho estrés y es de bastante estrés y a veces se pueden sentir solos, se pueden sentir aislados o aisladas, se pueden sentir un poquitito más bajos de ánimo y eso es absolutamente entendible en el contexto actual, ¿ok? Parte de lo que yo les quiero decir es que aunque no hay una forma de garantizar en el fondo que las fiestas se vivan sin problemas, podemos actuar de algunas maneras bien estratégicas y podemos intentar minimizar situaciones de incomodidad y confusión que por supuesto pueden ayudar, ¿ok? Entonces, habiendo dicho lo anterior, hay una pregunta que muchos cuidadores y cuidadoras se pueden hacer, que es absolutamente válida, que en el fondo es, bueno, ¿hay algo que celebrar en las fiestas o no hay algo que celebrar en las fiestas? Sobre todo cuando el diagnóstico es desde hace poco tiempo, cuando la pérdida es reciente, cuando uno en el fondo aún se siente muy mal y está viviendo con parte del duelo, uno podría perfectamente preguntarse y plantearse si es que hay algo que celebrar o no. Y en realidad eso es algo que tiene que decidir cada persona, se puede decidir también en familia, ¿cierto? Pero parte importante de lo que nosotros les queremos transmitir es que no porque alguien tenga demencia vamos a dejar necesariamente de celebrar las fiestas, ¿ok? Que en el fondo parte importante de pensar esto no tiene tanto que ver con si las celebramos o no las celebramos, sino cómo celebrar las fiestas cuando hay cosas que ya no son iguales, tratando de encontrar cosas que aún son positivas, que aún en el fondo nos producen bienestar, que también lo podemos pasar bien. Las fiestas pueden tener beneficios para ambos miembros de la vida, para cuidador o cuidadora y también para la persona que tiene una demencia, ¿ya? ¿A qué nos referimos con esto? Nos referimos a, por ejemplo, que nosotros sabemos que hay recuerdos, sobre todo los recuerdos que son muy antiguos, a veces son más resistentes a algunos cambios y perduran durante más tiempo. Entonces, si nosotros tenemos algunos hábitos, si tenemos costumbres durante estas fiestas, eso es algo que todavía podemos disfrutar y podemos aprovechar, el recordar experiencias pasadas. También para las personas con demencia puede significar participar en actividades que son significativas, ¿no es cierto? Pueden ser nuevas actividades que sean estimulantes, pueden ser probar nuevas cosas, ver a personas que no han visto desde hace tiempo. También podemos utilizarla como un tiempo de estimulación a través de nuevas experiencias. En el fondo,
parte del compartir con las personas con demencia en este tiempo no significa el dejarlas sentadas en un lugar y que cuando sea el momento de la cena solamente lo vamos a sentar y vamos a hacer como si nada. Podemos incluirlos y es algo súper positivo y esa inclusión de ellos puede ser también una forma de estimulación. A propósito del primer punto, puede ser también un momento importante para poder reconectar con aspectos identitarios que sean importantes, sobre todo pensando en esto que yo les decía, que hay recuerdos de los que nos podemos aprovechar, que van a durar durante más tiempo y que van a ser menos susceptibles de que se pierdan, sobre todo hasta que ya nos alcanzan etapas más severas. Cuando ya en el fondo es una etapa más severa de la enfermedad, puede ser que sí se afecten, pero en etapas leves o moderadas puede ser que haya algo de eso que todavía esté conservado. ¿Ok? Entonces, otras consideraciones generales que a mí me gustaría que tuviesen en cuenta es que, aparte de los beneficios que nosotros mencionábamos para las personas con demencia, el celebrar las fiestas también es una forma de que cuidadores y cuidadoras puedan recargar pilas, que puedan en el fondo sentirse bien, acompañados. Por lo tanto, puede no solamente ser positivo para la persona con el diagnóstico, ¿ya? Ahora, algo que hay que considerar, que es súper importante, es que cuando nosotros hablamos de personas con demencia, hablamos de rutinas y que son aspectos claves, ¿no es cierto? Sabemos que dan estructura, sabemos que permiten mantener en algunos casos a nuestro ser querido, em, disminuir un poquitito algo de la sintomatología neuropsiquiátrica que pueda tener y por lo tanto también nos ayudan de manera importante, ¿cierto? Y también sabemos que por la naturaleza de las demencias existe una dificultad para poder asimilar nuevos contenidos y aprendizaje que tiene que ver con esta dificultad en la cognición que existe, en la memoria, en la atención, en el lenguaje, en el razonamiento, en el fondo, en todo lo que nosotros llamamos la cognición, ¿cierto? Y si se fijan, los cambios en nuestra rutina y en el ambiente, que es justamente parte de lo que sucede en las fiestas, puede afectar a nuestro ser querido, ¿cierto? Ahora, esto se complejiza un poquitito más. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en las fiestas, tenemos, ¿qué cosas? Tenemos rostros de personas que llegan, personas que quizás no hemos visto desde hace mucho tiempo, personas que quizás nuestro ser querido no va a reconocer, ¿cierto? Hay generalmente aglomeraciones de personas. Tenemos conversaciones entre muchas personas que nosotros sabemos que son difíciles de seguir para quienes tienen este diagnóstico, ¿cierto? Tenemos luces, tenemos sonidos en grandes cantidades que para una persona común y corriente en el fondo, claro, nosotros llegamos a diciembre, vemos las luces, escuchamos los villancicos y nosotros sabemos ya, es Navidad, ¿no es cierto? Pero imagínense que uno es una persona que no sabe bien en qué mes está, que no está bien orientado temporoespacialmente. Y uno empieza a ver este tipo de cosas y uno se puede asustar porque no sabe qué es lo que está pasando, no lo entiende. Y adicionalmente tenemos lo que yo les mencionaba del cambio de las rutinas. Entonces, imagínense que si a veces para las personas que no tienen este diagnóstico, para todas las personas que probablemente estamos aquí, es difícil vivir las fiestas de fin de año, imagínense lo que significa para alguien que tiene un diagnóstico de demencia y también para su cuidador o cuidadora. ¿Ok? Esto me interesa tenerlo, que lo tengamos todos en consideración porque parte de lo que vamos a hablar adelante tiene que ver justamente con estos elementos que estamos hablando ahora. ¿Ok? Entonces, y aquí es el momento en que a mí también me interesa poder escucharles a ustedes. Em, si yo les preguntara, ¿es posible llevar a mi ser querido que tiene un diagnóstico de demencia a otro lugar? ¿Qué me responderían ustedes? ¿Alguno ha tenido alguna experiencia, ya sea comillas positiva, negativa, o qué información creen que necesitarían para poder tomar una decisión como esta? ¿Qué cosas creen que serían importantes para poder tomar una decisión como esta? A mí me gustaría escucharles, así que si alguien quiere opinar, adelante. Adelante, Nora. Bueno, primero que nada, ver dónde lo voy a llevar, Ujú, quiénes van a estar a su alrededor en su entorno. Si ujú, son personas de familia, es probable que sí sea una buena posibilidad, pero si son desconocidos, amigos esa persona va a ver por primera vez,
a lo mejor eso va a alterar mucho su conciencia, su actuar y va a tener un efecto negativo en su personalidad, en su forma de estar ahí. Yo creo que habría que preocuparse hacia dónde lo voy a llevar, qué tanta bulla, bullicio va a haber para él, la luminosidad también, que eso nos afecta. A nosotros de repente nos afecta mucho, muchos fuegos artificiales y todo eso. Así es que yo creo que eso es una de las cosas primordiales de tener en cuenta. Súper. Entonces, súper bien, Nora. Yo entiendo tres cosas de lo que dice. Personas que van a estar, a dónde los vamos a llevar y parte de los elementos ambientales. Ese es el resumen de las tres cosas que usted dijo, ¿cierto? Súper, Correcto, sí. súper. Ya, entonces tenemos estas tres ideas súper importantes que puede ser información importante para poder tomar esta decisión. ¿A alguien se le ocurre otra información o ha tenido experiencias al respecto? Muchas gracias, Nora, a todo esto. Elba, no sé si está... Yo, Elba, Sí, adelante, Elba. Mi esposo está institucionalizado Ujú. hace 3 meses Ya. y yo ya estoy preguntando cómo se van a manejar con las fiestas. Y hay personas que tienen Alzheimer ahí y dicen, yo me lo llevo a casa para que esté con mi familia. Yo considero que no hay que moverlo directamente porque él ya tiene su rutina. Ujú, Tiene todo armado, él no sabe, hoy es 24, mañana es 25, el primero, luces, no. Entonces yo considero y nos vamos a manejar con, con mis hijos de estar con él, pero más que nada es la necesidad nuestra, no es la necesidad de él. mm, Él quiere comer e irse a acostar, es todo lo que él necesita. mm, Incluso cuando lo voy a ver, eh, él siempre quiere acostarse. Donde puede se tira de palomita aprovechando que estoy yo. No va a variar la cosa. Yo pienso que es más del familiar que del paciente, ¿no? De la problemática que tienen. Más que nada es eso. Y él va a quedar ahí. Sí será diferente para nosotros porque estaremos con él, ujú, ponele más tiempo. Nada más que eso. mm. Muchas gracias, Elba. Efectivamente, vamos a hablar un poquitito de eso, de cuándo visitar a nuestro ser querido que puede estar institucionalizado. Bueno. Le quiero decir además que entiendo la decisión que ustedes probablemente tomaron de institucionalizar a su ser querido. Es una decisión difícil, Sí, y que en el fondo me imagino que quizás a ustedes les costó, pero que también a veces es necesario hacerlo, ¿cierto? Entonces también darle las gracias por compartir esa experiencia tan personal de usted. bueno, Entonces también tenemos este aspecto, que no, es no solamente llevar a nuestro ser querido a otro lugar, sino quizás ir a visitarlo a un lugar donde esté institucionalizado. Esa también es una opción y es algo que nos puede suceder. Vamos a hablar un poquitito de eso también. ¿Hay alguien más que quiera decir algunas palabras? No, para continuar. Yo no puedo ver todos los rostros por si acaso porque en mi pantalla veo solamente una parte, así que si alguien lo quiere hacer, puede abrir su micrófono. En el caso mío, yo soy Magdalena Hola, Magdalena. y mi mamá hace 5 años más o menos que tiene Alzheimer. Ujú, Y gracias a Dios, yo como vivo en Villa Alemana de Santiago y con mi hermano lo estamos cuidando, mis hermanos son todos de Santiago, entonces yo cuando puedo me la traigo a Villa Alemana. Ha ujú, estado máximo un mes aquí y he visto cómo el primer día, al otro día como que anda media extraña, pero después como que se habitúa al lugar. En mm, ese sentido no hemos tenido problemas, mi mamá se habituó a los lugares, pero estoy pensando lo que decía la señora, que a veces uno busca la comodidad de uno, pero hay que pensar en él. ¿Cómo se siente ella? Entonces, claro, a mí me llama la atención cuando ella ya no hace nada. Antes ella me ayudaba a cocinar, picar. Ahora como que se, se ha perdido todo eso. Pero aquí ella lo pasa muy bien porque ella hace lo que ella quiere. Por ejemplo, le gusta barrer, va al patio y se pone a barrer. Puede barrerme 10 veces, pero yo digo, no importa, porque 10 veces ella se siente feliz. Y eso es lo que yo creo
que hay que ponerse en lugar de ella, que si ella quiere hacer esto hay que dejarla. Por supuesto que no sea nada peligroso. Pero afortunadamente mi mamita se habitúa a los cambios. Ya, Como le digo, entiendo. después se va aquí, se va a su casa, porque así la estamos, no le queremos cambiar mucho lo y siempre está con la familia. No ha Ya. estado con personas distintas, pero eso. Muchas gracias, Magdalena, por su comentario. Una pregunta. Em, ¿Su madre siempre fue de Santiago? Sí, ¿Sí? Ya. Pero tiene su micrófono silenciado, Magdalena. ya, sí, sí, ahí sí. Ya. ¿Siempre fue de Santiago Sí, su madre? sí. Ok. Y ella Pero venía a veranear a mi casa. ya, o sea, en el fondo ella tenía el hábito de ir a verla. Era un Sí, lugar que era conocido para ella, sí, ¿cierto? sí. Ya, ok. Y de Súper. hecho le tenemos una pieza abajo, le pusimos un baño, estamos acomodándole la casa para ella. Ya, entiendo. Es un lugar que conocía y que frecuentaba. Perfecto. Sí, Ya, han hablado de cosas súper importantes. Le agradezco a todas por sus opiniones, por su experiencia. Creo que hay un tema que a mí se me había salido un poquitito de lo que tenía pensado, pero que creo que va a ser importante hablar, que es respecto a lo del tema de si el celebrar las fiestas tiene que ver con que nuestro ser querido lo pase bien, lo disfrute, o si para nosotros es importante. Y la verdad es que, pensándolo en este momento, creo que también es algo a lo que hay que apuntar en términos de equilibrio, porque puede ser en el fondo algo que sea igual de importante para los dos. Puede ser que para nuestro ser querido no sea tan relevante, pero para nosotros sí. Puede ser viceversa, o puede ser que podemos tratar de encontrar un punto entre medio en el fondo, ¿no? Em, a continuación, entonces, yo les voy a mostrar algunas preguntas de lo que yo he podido leer, de lo que he podido en el fondo investigar un poquitito, respecto de algunas cosas que son relevantes a la hora de considerar si es posible movilizar, transportar, en el fondo, llevar a mi ser querido con demencia a otro lugar. Y muchas de las cosas tienen que ver con lo que ustedes ya sabían hasta ahora y lo dijeron. En primer lugar, si el lugar al que yo le voy a llevar es importante para él o para ella, ¿ya? Y esto tiene mucho que ver con el siguiente punto, si es un lugar conocido que va a reconocer. Esto tiene mucho que ver, por ejemplo, con lo que nos mencionaba Magdalena, ¿cierto? Su madre, a pesar de que vivía, o sea, que más bien ha vivido toda su vida en Santiago, tenía la costumbre de ir a este lugar. Entonces, claro, quizás los primeros días puede ser que esté un poquitito más desajustada, pero luego, en la medida de que quizás se puede familiarizar un poquitito, empieza a recordar algunas cosas, quizás efectivamente va a estar tranquila, no va a tener ningún problema. Entonces, nos da lo mismo dónde lo vamos a llevar, que es también algo de lo que nos mencionaba Nora, ¿no es cierto? El lugar al que vamos a llevar a nuestro ser querido es súper importante. Si es un lugar que es conocido o que va a reconocer, probablemente va a reaccionar mucho mejor, ¿ya? Ahora, otro elemento importante es cómo ha reaccionado antes mi ser querido a cambios, a cambios que hemos tenido así en el pasado. Si nosotros tenemos el Disculpa, antecedente, sí, José, disculpa, sí, mi experiencia el año pasado fue totalmente distinta. Nosotros estábamos invitados a casas de familiares, tanto para la Navidad y el Año Nuevo, y sobre todo familiares que son muy queridos por mi mamá, pero ya no quiso ir a ninguna parte. Nos tuvimos que quedar en casa con mi hijo, con ella, porque mi hermano vive en La Serena y mi hermana andaba de fiestas donde los suegros, pero ujú, fue algo totalmente, para ella lo vivió como días normales, porque justamente ella no quiso salir a ninguna parte. ya, Por lo tanto, este año no sabemos si mi hermana, este año fue distinta la temática en el sentido de que mi hermana optó por ir en otra ocasión a ver a los suegros para que pasar la fiesta con nosotros, y no sé aún si mi hermano lo va a pasar, pero yo creo que no podemos ir a casa de familiares, sino de que tenemos que quedarnos aquí en casa. No nos queda ujú, otra opción. ujú. Alejandra, le pido disculpas, justo yo tuve una intermitencia. Yo alcancé a escuchar que usted decía que para usted la experiencia había sido completamente diferente, y luego alcancé a escuchar en el momento en que me mencionó, o mencionó más bien, el tema de La Serena, ¿cierto? Es que no la alcancé a escuchar el resto. Le pediría si por favor me lo puede repetir, porque para poder en el fondo
entender lo que me decía. Sí, claro, mi hermano vive en La Serena y mi hermana andaba visitando a los suegros. No sé si yo estoy con el internet malo. ¿Sigues con problemas? Sí, sigo con problemas. Denme un segundito. Lo que voy a hacer es que voy a tratar de cambiarme de señal. Les pido disculpas por este problema, pero a veces tenemos estas dificultades técnicas. Nadie se salva de ellas. Denme un segundito, por favor. Sí, Me voy a claro. cambiar de conexión. Denme un segundo. ¿Se escucha? Sí, Sí, ¿Sí? ¿Se escucha? sí. Ya, perfecto. Veamos si funciona de esta manera entonces el cambio que hice. Ahora sí, cuénteme por favor, Alejandra. Le pido disculpas el problema que tuvimos. No, no se preocupe. Lo que pasa es que mi hermano vive en La Serena ¿Ya? y mi hermana andaba visitando a los suegros. ¿Ya? Ya, ella va solamente una vez al año a ver a los suegros. Y estábamos invitados tanto para Navidad y Año Nuevo a casa de Ujú. familia, pero que son muy queridos por mi mamá. ¿Ya? Pero ella no quiso salir de casa. Ok. Entonces tuvimos que pasarlo los tres con mi hijo acá en el departamento. Ya. Y este año pensamos que va a ser distinta la temática porque mi hermana no va a viajar para esas fechas ¿Ya? y no sabemos aún qué va a pasar con mi hermano. Pero Mm. pensamos que no nos va a quedar otra opción que quedarnos en casa con ella. Porque como te digo, pese a que son familiares queridos, no quiso ir a ninguna parte ella. Eso efectivamente puede suceder, Alejandra. Y puede ser que nuestro ser querido, a pesar de que vayamos a un lugar en el fondo que sea conocido o que hayan seres queridos, puede ser que no tenga ganas de poder viajar o de moverse. Y eso es entendible también en el contexto de una persona que está acostumbrada a una rutina, a un lugar, a un espacio, y que justamente los cambios pueden ser difíciles, ¿sí? El quedarse en la casa es una opción, es más, es probablemente en muchos casos la opción más factible. Así que vamos a hablar también de eso, Alejandra, para ver si es que hay algo de lo que podemos conversar a continuación que pueda también ser de ayuda y de orientación. ¿Ok? Ok, muchas gracias. No, gracias a usted. Em, bueno, aparte de lo que yo les mencionaba de cómo ha reaccionado antes mi ser querido a algunos tipos de cambios antes, es súper importante la pregunta de si voy a tener apoyos en el lugar al que voy. Estamos hablando siempre también de cuidadores o cuidadoras principales en el entendido de que son las personas que destinan la mayor parte del tiempo del cuidado, que pasan la mayor parte del tiempo con la persona que tiene el diagnóstico, ¿no es cierto? ¿En qué sentido? En el sentido de que si nosotros vamos a ir a un lugar pero esto va a representar más carga para nosotros. Si no vamos a contar con ayuda, vamos a tener que preocuparnos no solo de los preparativos, no solo de la cena, sino también de cómo vamos a transportar, cómo vamos a movilizarnos. Es decir, al final se convierte en una, digámoslo así, en un problema, ¿no es cierto? Y si voy a tener más responsabilidades que antes, que en el fondo tiene mucho que ver con el punto anterior. Entonces, esto es algo que tiene que siempre evaluarse en el contexto de cada persona. Acá no hay una respuesta única. Y si se fijan, hay personas que aquí han hablado que les resulta muy bien llevarlo a algún lugar a su ser querido y hay otras personas que al parecer eso no es algo que se puede hacer. Y eso es parte de lo que yo les comentaba de que no hay una receta única, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos que buscar un poquitito un punto de equilibrio. Ahora, por lo general, esto es por lo general, pero recuerden que no se aplica a todos los casos. En general, traer a otras personas al lugar donde está nuestro ser querido con demencia suele ser más fácil que llevarlo a otro lugar, por definición. ¿Ok? Esto no siempre se va a cumplir, pero en general suele ser más factible. ¿Ok? Ahora, a propósito de lo que nos mencionaba Elba, ¿cierto? ¿Qué pasa cuando nuestro ser querido está institucionalizado? Hay personas que piensan que no se les puede ir a ver, pero lo cierto es que uno puede preguntar en el lugar en el que está
si es que se va a celebrar de alguna manera, si va a haber algún tipo de ceremonia, celebración. Hay muchos lugares que de hecho fijan un día e invitan a muchos familiares y se hacen actividades en conjunto. Em, entonces, de todas maneras, se puede vivir la experiencia de las fiestas cuando tenemos a un ser querido que está institucionalizado. Tal como decía también Elba, ella con su familia tomó la decisión de decir, en este caso, creemos que sacar a nuestro ser querido al final puede ser más problemático y en muchos casos lo puede ser, porque efectivamente tienen una rutina, tienen una estructura y nosotros podemos pensar que puede ser más cómodo para nosotros el llevarlo a un lugar, pero puede ser que se generen algún otro tipo de problemas, ¿ok? Y finalmente destacar que para celebrarlo, y esto no solamente estando en casa, sino fuera, algo sencillo puede ser súper significativo, no tenemos que llevar decoraciones así gigantescas, puede ser algo muy simbólico, algo chiquito, o algo que tengamos en el fondo el hábito de familia como haberlo vivido antes, y eso puede ser suficiente para vivir las fiestas, ¿ok? Ahora, vamos a pasar un poquitito a el escenario que nos hablaba Alejandra, ¿cierto? A mí no me queda otra opción más que traer al resto de la gente y pasar en mi casa con mi familiar con demencia las fiestas, ¿ok? Eso es algo que puede pasar. Entonces, hay cosas que podemos hacer antes de las fiestas para prepararnos. ¿A qué nos referimos con esto? Podemos en primer lugar preparar a las visitas, ¿ok? Las imágenes que yo les pongo aquí, que son como de videoconferencias o de llamadas en el fondo, tienen que ver con aprovechar las tecnologías para parte de lo que yo les voy a decir. Nosotros podemos preparar a las visitas, ¿en qué sentido? En que les podemos contar el estado actual de nuestro ser querido, sobre todo si ha habido un deterioro, si ha habido un cambio mayor desde la última vez que lo han visto, si ha habido un cambio importante y significativo. Podemos también anticiparles cómo quizás va a ser mejor comunicarse con ellos, ¿cierto? El tener paciencia, el hablar más lento, el tratar de ser un poquitito más claro, em, y también podemos avisar sobre conductas que puedan llamar la atención de nuestros familiares que vienen de visita, ¿ok? Aquí yo creo que es súper relevante pensar en ejemplos concretos. Por ejemplo, puede ser que nuestro ser querido deambule, o puede ser que tenga alucinaciones, o puede ser que esté desinhibido, puede ser que no reconozca a el familiar que viene. Entonces, si nosotros le anticipamos estas cosas, les decimos, mira, quizás no te va a reconocer, cuando tú llegues, preséntate de todas maneras, no asumas que te va a reconocer, no te frustres si es que eso pasa, o uno le dice, puede ser que lo escuches hacer algunos comentarios que quizás son un poco fuera de lugar. Si nosotros le anticipamos eso a nuestras visitas, lo más probable es que al momento de vivirlas, si llegan a pasar, no va a ser tan sorpresivo y va a poder vivirse con más tranquilidad ese momento. Y para el cuidador y la cuidadora también, porque en el fondo va a tener la tranquilidad de que otra persona ya sabe a lo que se puede, en el fondo, lo que se puede encontrar en esa situación, en ese escenario. No va a estar preocupada de, hoy, ¿qué pasa si mi mamá o mi papá dice algo que es vergonzoso o hiere en los sentimientos de algún familiar? En el fondo, nosotros podemos hacer el ejercicio de preparar a las personas que vienen, ¿ok? Pero también nosotros podemos anticipar a nuestro ser querido con quienes va a compartir. Y nosotros desde semanas antes podemos hablarle de quienes van a venir, de quienes nos van a visitar, podemos mostrarle fotografías, podemos hacer videollamadas. No hay garantía 100% de que nuestro ser querido pueda recordarlo, pero en muchos casos sí ayuda, ¿ya? Y puede permitirles también a ellos que en el momento en que lleguen las fiestas y que lleguen nuestros invitados, no sea del todo una sorpresa, ¿ok? Entonces, estas son cosas sencillas que podemos hacer, nos podemos aprovechar mucho de la tecnología, pero que nos pueden servir para poder preparar a las visitas y también a nuestro ser querido, ¿ok? Adicionalmente, Elba, adelante. Está con el micrófono Observación, ahí. una sola observación es, Sí, por favor. generalmente se pregunta, ¿te acordás de mí? ¿Cómo me llamo yo? Es la estupidez más grande que escuché
Te digo porque cuando voy a verlo a mi esposo, hay un muchacho que le pregunta a la madre, ¿cómo me llamo? ¿Y papá? ¿Te acordás de papá? Y realmente quisiera contarlo, ¿no? Pero bueno, eso es lo peor que hay para mí, ¿no? Dentro de eso, porque la tendencia es a preguntar, ¿te acordás quién soy yo? ¿Cómo me Tal cual. llamo? Y en realidad la persona se siente mal y por ahí te dice, como mi esposo dice, claro que me acuerdo, ni le preguntes quién es el nombre porque no lo vas a ver. Entonces directamente esas preguntas no tendrían que estar. Bueno, esa es parte Eso de la no. preparación, Algo que, tal cual, Elba. Como usted dice, es justamente parte de lo que uno puede preparar, porque hay mucha gente que no sabe esto y que no, piensa que no, lo van a reconocer. Incluso se pueden sentir ofendidos o ofendidas de que no lo reconozcan. Entonces nosotros les totalmente. podemos explicar que en realidad puede ser que no lo reconozca y que cuando lleguen, que se presenten. Y Ahí se van va. a presentar y quizás 5 minutos después tampoco se va a acordar de quiénes son, pero en el fondo parte importante es poder decirle que más relevante que se acuerde de quiénes son es poder justamente compartir ese tiempo y ese espacio con la persona, de poder disfrutar todavía las cosas que se pueden hacer en conjunto. Yo estoy de acuerdo con usted. Esa pregunta suele ser algo que puede frustrar mucho, no solamente a la persona con demencia, porque puede no acordarse, sino también al resto de los familiares y la persona que lo hace, sin saber en realidad que la pregunta que está haciendo puede ser más perjudicial. Entonces, esas de las cosas que nosotros podemos adelantar, tal cual como usted lo Claro. dice, Elba. Súper. Mm. Entonces, hablamos de la preparación del lugar, hablamos, perdón, de la preparación de nuestros invitados, de algunas preparaciones que podemos tener con nuestro ser querido, pero vamos a hablar también de algunos cambios ambientales que podemos hacer. Súper importante, probablemente todas y todos ustedes lo saben, para las personas con demencia es importante tener espacios que sean seguros y cómodos y en los que puedan descansar. Las fiestas en general son bien extensas, hay muchas actividades, puede ser que nuestro ser querido no aguante todo ese tiempo o que en algún momento se aburra o que quiera hacer otra cosa, y es súper importante que haya un espacio en el cual pueda sentirse bien, que sea conocido y que en el fondo pueda descansar, ¿ok? Ese es uno de los elementos importantes. Ahora, otro cambio que se puede hacer en el ambiente tiene que ver con la lógica aquí de que menos es más. Muchas luces, muchos sonidos pueden generar inquietud. Yo, como les decía antes, si nosotros imaginamos que a veces las personas con demencia no están orientadas en tiempo y en espacio, el ver muchas luces puede ser algo bien abrumador, ¿ya? Entonces, a veces basta con decorar con algunas cosas que pueden ser claves o para la persona con demencia o incluso para nosotros. No hace falta que tengamos un árbol gigantesco lleno de luces y que hayan villancicos en el fondo a todo volumen, ¿ya? En tercer lugar, esto es bien importante, el recurrir a nuestras rutinas. Cuidadores y cuidadoras, probablemente todos saben qué cosas son las que están acostumbrados a hacer nuestros seres queridos que tienen demencia, cosas que les pueden calmar, quizás alguna actividad como salir a caminar, quizás ver fotografías, escuchar música. Entonces, aprovechémonos de las rutinas que nosotros sabemos que le ayudan a nuestro ser querido y tratemos de ajustar las fiestas a las rutinas y a la vida en el fondo de nuestro ser querido. Si se fijan, nosotros en general cuando vivimos las fiestas es como que todo nuestro entorno, toda nuestra vida se pone en paréntesis un rato y es como que nosotros pasamos a otro tiempo y tenemos ritmos distintos, comidas distintas, pero algo que puede ser muy útil es tratar de pensarlo al revés, es ajustar las fiestas a nuestras rutinas, a lo que nosotros sabemos que le hace bien y en el fondo evitar lo que le puede hacer mal a nuestro ser querido. Para esto no hay que inventar la rueda, con el conocimiento que probablemente todas y todos ustedes tienen es suficiente. Y finalmente, y a propósito de lo anterior, cambiar los horarios en caso de que sea mejor tolerado. Probablemente lo han escuchado y quizás muchos de ustedes y muchas de ustedes lo han vivido, que a medida que va bajando la luz del sol,
muchas veces nuestros seres queridos con demencia se empiezan a agitar un poquitito más. Es un fenómeno que es súper conocido, que sucede. Quizás en vez de hacer una cena navideña, que sea tan tarde, que sea de tantas horas, podemos tener un almuerzo, o puede ser una once, pero que sea más temprano, o puede ser más breve en el tiempo. Entonces, podemos tratar de disfrutar en el fondo de un tiempo en el que sabemos que nuestro ser querido va a estar conectado con nosotros y no que se va a cansar más, ¿ya? Estas son algunas preparaciones que nosotros podemos tener en nuestro hogar y que pueden servir. En este caso, quizás Alejandra, a usted también le puede servir el considerar algunas de estas cosas, ¿sí? Em, Ahora, quise también dejar un punto que es cómo apoyar. Estoy ocupando la palabra apoyar específicamente en vez de ayudar, porque en el fondo el cuidar de una persona con demencia no es la responsabilidad de una sola persona, por eso que ocupo la palabra apoyar. ¿Cómo apoyar si no soy cuidador o cuidadora principal? Em, y hay algunas cosas que se pueden hacer que yo considero que son bien importantes. La primera es ofrecer apoyo antes de que pidan ayuda, especialmente para dar descansos. Nosotros sabemos que para cuidadores y cuidadoras, a veces uno de los desafíos más grandes es el poder aceptar que no somos capaces de hacerlo todo por nuestra cuenta, que necesitamos apoyo de otras personas y el pedir ayuda. Y el pedir ayuda a veces puede ser muy difícil. Entonces, si yo soy un familiar, un conocido de un cuidador o una cuidadora principal, yo puedo tratar de anticiparme a eso y puedo tratar de ofrecer apoyo antes de que la persona se vea en la necesidad de pedir ayuda y ya esté desgastada. ¿Ok? En segundo lugar, informarse sobre las demencias y sobre el estado actual de nuestro ser querido. Y a propósito de esto, paso a poder comentarles que hace poquito se sacó un cuadernillo para cuidadores de personas con demencia en la unidad de memoria. Se puede descargar, es de libre acceso, tiene información que puede ser muy útil para que lo puedan en el fondo revisar. Probablemente de las mejores formas de poder enfrentar estos tiempos y de poder en el fondo vivir de mejor manera las fiestas es informándonos sobre qué son las demencias y en el fondo cómo está nuestro ser querido. ¿Ok? Y quise dejar un punto final que me pareció relevante, esto es algo que se comentó el año pasado, que es el validar emocionalmente a el cuidador o cuidadora principal, ¿ya? Y en realidad, en general, a todo el mundo que esté y que participe dentro de los cuidados. ¿A qué nos referimos con validar emocionalmente? Nos referimos a que nosotros podamos empatizar con los sentimientos de otra persona, que nos podamos poner en su lugar y entender que es entendible y que en el fondo es algo que es esperable que se pueda sentir. Por el contrario, en este caso, el no validar emocionalmente sería reducir o minimizar lo que está viviendo este cuidador o cuidadora, ¿ya? Y a propósito de eso, traje algunas frases que probablemente ustedes han escuchado, quizás no, ojalá que no hayan escuchado algunas de ellas porque pueden ser a veces un poco complejas. Traje algunas frases sobre qué se recomienda decir y qué no se recomienda decir, ¿cierto? Voy a leer algunas muy puntuales. Por ejemplo, ¿qué cosas quizás no se recomienda decir que pueden no validar emocionalmente a algo? Esto no es para tanto. O deberías superarlo. Hay gente con problemas peores. Eh, Estás exagerando. Eso no es un problema real, solo te estás complicando la vida. No entiendo por qué te afecta tanto, no es para tanto. Si se fijan, todas estas frases lo que hacen de alguna manera es no permitirle al cuidador o la cuidadora sentir plenamente lo que le está sucediendo y es invalidar cómo está viviendo esta experiencia. Por otra parte, ¿qué se recomienda decir? Puede ser, por ejemplo, es completamente normal que te sientas así, lo que estás experimentando es válido, es normal sentirse frustrado o frustrada a veces, estás haciendo lo mejor que puedes, me imagino lo complicado que debe ser esto para ti. Quiero hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Imagínense que, por ejemplo, yo tengo un familiar, ustedes tienen un familiar que está con algún tipo de sintomatología neuropsiquiátrica importante, y ustedes, como cuidadores principales, se sienten muy mal. Están
tristes, están frustrados, frustradas. Imagínense que la respuesta de alguno de sus familiares sea, si realmente lo quisieras, no te afectaría tanto. Esa es una frase. Versus, imagínese que le digan algo como, por ejemplo, es normal sentirse frustrada, estás haciendo lo mejor que puedes. Pregunta, para todos quienes están escuchando. ¿El decir alguna de las dos frases cambia algo de la sintomatología que tiene mi ser querido? ¿Cambia que esté deambulando, que tenga alucinaciones, que en el fondo No, esté agitado? ¿Cambia algo esa frase? no, No, para ¿no es nada. cierto? No, No, no. no cambia. ¿Pero cambia algo para el cuidador o la cuidadora que le digan algo así? Sí, sí, le Ya. afecta. Y hace harta diferencia, ¿no es cierto? sí. Entonces nos da lo mismo cómo nos expresamos y lo que le decimos a nuestro ser querido. A pesar de que en términos materiales concretos no cambie la sintomatología de nuestro ser querido, pero eso no significa que en el fondo no tenga un efecto. ¿Sí? ¿Claudia? Perdón, es que está ahí estoy subiéndome a un colectivo, perdón. Ya. Quería comentar. Ah, ya, ok. Cerró su micrófono. Ok. Entonces, yo les decía que puede ser que no cambie algo material, concreto, que no va a cambiar la sintomatología de nuestro ser querido, pero que pucha que hace la diferencia en el fondo el sentirse que lo que uno está haciendo y lo que uno está sintiendo es válido y que está haciendo lo mejor que puede, ¿ya? Y pasando ya más o menos a la última parte de la presentación, yo esto lo quise dejar para el final. Muchas veces se deja a los cuidadores y las cuidadoras para el final y en realidad en este caso yo lo pongo al final no por olvidarlo, sino porque creo que es de lo más importante, es para que también se lo puedan llevar. Y la pregunta acá fundamental es quién cuida a las y los cuidadores. Y esta es una dificultad muy frecuente que viven las personas que acompañan a alguien que tiene demencia, ¿cierto? Em, es súper difícil para cuidadores y para cuidadoras el pedir ayuda, el poder pedir apoyo. Muchas veces hay muchos sentimientos de ambivalencia o contradictorios. Bueno, yo quiero mucho a mi ser querido, pero estoy tan cansada. Entonces, a veces, a veces, los cuidadores y las cuidadoras también tienen que aprender a cómo cuidarse ellos mismos y ellas mismas, ¿cierto? Ojalá que nuestro entorno pueda tratar de ayudarnos y en el fondo sea más fácil el proceso, pero si eso no sucede o incluso si eso sucediera, una parte fundamental de el ejercicio del cuidar a alguien más es poder pedir ayuda, es poder ajustar las expectativas del resto, las nuestras también, y también en el fondo el validar cómo nos sentimos, ¿ok? El poner límites, el saber, bueno, yo puedo llegar hasta acá, después de este momento quizás yo tengo que conversar con mi familia si es que necesito institucionalizar a mi ser querido o no, porque ya no lo puedo seguir cuidando. ¿Ok? Estos elementos son súper importantes porque en el fondo recae sobre esta cuidadora o cuidador principal la mayor parte de las responsabilidades, ¿ya? Y poner límites es algo esencial. Es súper importante entender que las necesidades de la persona que cuida son igual de importantes que las necesidades de las personas que recibe el cuidado. Y no por estar cuidando a alguien más, nos vamos a descuidar a nosotros o nosotros o nosotras mismos o mismas. Y como yo les decía, parte fundamental del cuidar a alguien más es cuidarnos a nosotros. Porque en la medida de que nosotros estemos bien, probablemente también el cuidado va a ser distinto. ¿A qué me refiero con esto? Miren, voy a tratar de ser bien esquemático con esta imagen. En el lado izquierdo ustedes ven algunos rostros con distintos colores. Imaginémonos que estos rostros pueden ser emociones o pueden ser algo de la sintomatología que tiene nuestro ser querido, ¿ok? Muchas veces se piensa que la manera en la cual se siente nuestro ser querido o los síntomas que tienen afectan al cuidador o la cuidadora, ¿cierto? Si él está más agitado, ella está más agitada, probablemente yo voy a estar más angustiado, más ansioso, más ansiosa, me voy a decaer. Efectivamente puede afectar, ¿cierto? Pero lo que muestra parte de la evidencia empírica que existe hoy en día es que esta flecha que se ve solo hacia la derecha, en realidad es para los dos lados. Entonces nosotros sabemos que un cuidador y una cuidadora que, por ejemplo, se siente mejor, se siente más tranquilo o más tranquila,
que está más descansado o descansada, probablemente va a poder tener las necesidades de su ser querido con demencia más cubiertas. Y este es un circuito virtuoso, y también lo puede ser de manera negativa. En la medida de que esto se mantenga, el cuidado quizás también va a ser un poquitito más llevadero. Si por el contrario, el cuidador o la cuidadora se siente mal, eso también va a afectar a nuestro ser querido. Entonces, es súper importante pensar cómo esta flecha en realidad es bidireccional, es para ambos lados, ¿ya? Y por eso que también es tan importante el que nos podamos cuidar nosotros y nosotras mismos y mismas, porque puede ser que a veces desde el entorno esto no sea tan fácil y tenemos que encontrar formas que nos ayuden y que en el fondo nos permitan vivir mejor, sobre todo estas fiestas, ¿ok? Finalmente, parte importante es no tengo que hacerlo todo yo en las fiestas. A propósito de lo que hablábamos, de pedir apoyo, ¿cierto? Es importante delegar. Es importante tratar de reconocer los límites, hasta qué punto podemos hacer cosas nosotros y hasta qué punto quizás es importante pedirle a alguien más que nos apoye. Y esto también incluye a nuestro ser querido. No lo vamos a excluir solamente porque tiene demencia, sobre todo si lo podemos guiar, ¿no es cierto? Hace un ratito atrás, Magdalena nos contaba que su madre, si no me equivoco, al principio podía cortar cosas, podía preparar comida, y esa capacidad se fue perdiendo con el tiempo, Sí, ¿cierto? Ok, sí. perfecto. Eso es algo que sucede, Pero le efectivamente, gusta barrer mucho. Le gusta ya, barrer y sale a barrer. Y lo hace. Sí, pero hay otras cosas que todavía puede hacer. sí. E incluso quizás ahora en la cocina no va a poder hacer algo extremadamente sofisticado, No, no. pero por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un queque o estamos haciendo algún tipo de preparación que no requiere una pulcritud así, pero muy fina, también nos puede ayudar. Sí, Y no hace falta que corte algo, que tenga acceso a cuchillos, sino puede ser que nos ayude a cocinar algo más sencillo, ¿cierto? Puede ser que nos ayude, por ejemplo, a decorar galletas. sí, Y puede ser que la decoración no sea la más linda del mundo, pero en el fondo eso no importa realmente. exacto. También lo podemos incluir y en vez de nosotros llevarnos toda la carga de tener que hacer estas actividades, lo podemos incluir a ellos y a ellas. Podemos Lo que pedirles pasa es que ayuda. creo yo, disculpe, yo creo que lo que en el ¿Sí? fondo se trata que si tú tienes una persona con demencia, con Alzheimer y todo lo demás, en el fondo lo que tienes que hacer es tratar de que se sienta útil y parte de la fiesta. No, no ¿Sí? ponerlo como un objeto que lo sentáis, lo paráis y póngase acá, salga para allá y no sé qué. Si no se lo vaya a hacer partícipe con cosas sencillas, ellos se van a sentir bien, yo creo. Absolutamente de acuerdo con lo que dice usted, Claudia. 100%. Y de hecho, en muchos casos, el incluirlos en actividades también les puede hacer sentirse a ellos que en el fondo pueden contribuir y pueden apoyar. Uno a veces piensa que la persona con demencia es como que no sintiera, como que efectivamente, como usted dice, que es como un objeto, ¿no es cierto? Pero siente y también puede tener emociones positivas en este caso. Entonces, no es solamente un tema de cuidarse a uno mismo, sino también de los beneficios que le puede traer a la otra persona. Súper de acuerdo, Claudia. Algo tan simple como a mi mamá, por ejemplo, le encanta ir a comprar. Entonces ya cuando Ujú. salimos, ya mamita, vamos a ir a comprar y ella feliz, aunque no se acuerde ni dónde va el dinero, nada, pero ella es feliz que va a comprar. Y ya esa salida ella la alegra y la distrae. Cosas Sí, sencillas. y probablemente salir y oler cosas nuevas y ver un paisaje a propósito de que usted vive fuera de Santiago, eso también puede ser estimulante. Entonces, incluso en esas actividades se les puede incluir. En la imagen que yo les pongo acá, es una exageración, por supuesto, ¿no es cierto? También les podemos pedir que nos ayuden con la decoración, sin que se nos pase la mano, por supuesto, y que vayamos a llenar el árbol de demasiadas luces. Podemos pedirle también que nos ayude con compartir regalos. Puede ser que Exacto. nuestro ser querido, por ejemplo, no se acuerde, no reconozca en el fondo al resto de las personas. Evidentemente que lo vamos a guiar, ¿no es cierto? Pero podemos hacerlo partícipe y decir, bueno, mira, llévale el regalo a Juanito, Pepito, esa persona se vuelve a presentar y en el fondo puede entregarle el regalo. Y por supuesto que nuestro ser querido también puede recibir regalos. Lo que pasa es que probablemente vamos a tener que ajustar el regalo a algo que quizás sea menos complicado, menos sofisticado, quizás en el fondo algo que sea adecuado a las capacidades cognitivas que tiene en ese momento, ¿cierto?
podemos incluirlo, por ejemplo, en cantar. Si esos son sobre todo además cosas que les gustaban hacer hace tiempo, son cosas de los que nos podemos aprovechar. Como yo les decía, esos recuerdos que son más antiguos se pierden más tardíamente, entonces nos podemos aprovechar de eso. ¿Sabes que eso Y lo, mismo te iba a decir yo? Disculpa, sí, que tú le adelante. pones mambo a mi mamá, ella como que se transporta y se pone a bailar y le Ujú, encanta. Y se acuerda de la letra que lo más extraño se las canta. Entonces uno dice lo que acabas de decir tú, que ella como le gustaba mucho ir a mambos con mi papá a bailar, ujú. eso a ella le hace feliz. Entonces cuando andas media rarita le ponemos un mambo y ahí le cambiamos el switch. Es que efectivamente, como usted dice, Magdalena, ese tipo de cosas, sobre todo si son recuerdos de hace mucho tiempo, por lo general, no siempre, pero por lo general, esos recuerdos se mantienen intactos hasta que la enfermedad progresa más. Y por lo tanto nos podemos aprovechar de eso, ¿ya? El ver también fotos, actividades que siempre le hayan gustado o hábitos, en el fondo, tradiciones que tenga. La última imagen de este, a mí me gustan mucho los gatos por si acaso, por eso que los pongo. Em, este último gato que sale así como mirando, es en realidad también una forma de poder nosotros idealmente encontrar a alguien que nos rodee, en quien confiemos y que nosotros le podamos decir, mira, ¿sabes qué? Si en algún momento yo estoy sobrepasada o necesito hacer alguna cosa, por favor, cúbreme un tiempo. Entonces nosotros podemos dejar a alguien encargado de que en el fondo nos apoye y podemos o salir a hacer algo o podemos hacer otra actividad sin estar preocupándonos de quién está cuidando, quién está prestando la atención a nuestro ser querido. En el fondo es buscar a alguien que sea nuestros ojos también y nuestros oídos en ese tipo de situaciones. Y eso puede ser súper útil, ¿ok? Entonces, y ya con esto voy terminando, perdón si me he pasado en el tiempo. Em, para resumir, parte importante de esto es que cada persona decide cómo pasar las fiestas. El decidir celebrarlas o no celebrarlas es algo válido y es algo que se tiene que ponderar y que en el fondo se tiene que evaluar de acuerdo al contexto de cada persona. ¿Ok? Tenemos que ser súper justos y tenemos que ser súper cuidadosos con respetar nuestros propios límites y no necesariamente caer en las exigencias y las presiones externas de que sí o sí tenemos que celebrar las fiestas de determinada manera, que si no, no valen la pena. ¿Ok? Las fiestas, como yo le decía, son fechas importantes, pueden ser muy positivas para ambas personas, para ambos miembros de la diada y también para el resto del entorno, ¿ok? Y no necesariamente van a ser instancias en las cuales, como decía Claudia en el fondo, nuestro ser querido con demencia va a quedar en una esquina como si fuese un objeto. No, también lo hacemos parte, también pueden ser en el fondo parte de estas actividades que sean estimulantes y que en el fondo también le generen emociones positivas. En tercer lugar, a propósito de lo que nos comentaba Alejandra, generalmente, por definición, es más fácil traer las fiestas a nosotros que llevar a nuestros seres queridos con demencia a otras partes. Pero esto no es para todos igual y es igual de válido y aceptable que podamos ir a visitar a nuestro ser querido si está institucionalizado o si es que ha respondido bien antes y no hemos tenido problema, que lo llevemos fuera de la casa a un lugar donde quizás sepamos que se va a sentir bien. Podemos hacer cosas para preparar el lugar, para preparar a los invitados y también a nuestro ser querido. Hay cosas que se pueden hacer, ¿ok? Y finalmente, cuidarnos es igual de importante que cuidar a los demás. Y este último punto es fundamental, ¿ok? En resumen, y es parte de lo que yo quería que se llevaran al final de la presentación, es que, como les decía acá, la clave es flexibilizar, es tratar de buscar una forma de hacerlo, es resignificar. Las fiestas no van a ser lo mismo que antes, pero todavía podemos disfrutarlas de ciertas maneras y podemos en el fondo encontrar cosas positivas en algo que a veces se ve tan negativo como por ejemplo las demencias. Podemos todavía encontrar cosas que nos generen placer, cosas que nos hagan felices, cosas que nos conecten. Y es súper importante en el fondo tratar de aprovechar las fiestas si es que sentimos que es un tiempo en que podemos hacerlo para en el fondo llevarlo a cabo. ¿Ok? Eso es lo que yo les traía el día de hoy. Les agradezco a todos y todas por la participación, por los comentarios y por las experiencias.
Y no sé cómo estamos de tiempo, pero quizás quedan unos minutos en que el micrófono está abierto para quien sea que quiera compartir algo, cualquier comentario o sobre en general el ciclo de talleres que han habido. Sus comentarios son súper bien recibidos en el fondo y son súper importantes para las actividades que podamos planificar para el próximo año. Así que yo dejo también el micrófono abierto para quien sea que quiera compartir. Yo quiero dar las Consulta. gracias Ok. porque hacen esto para nosotros que, aunque tú digas, uno tiene que como vivir la vida, pero ya te cambia todo. Ver a tu mamá que ya no es la misma es doloroso, aunque es triste, pero el saber que no soy la única y que hay gente que está en peor situación que uno la ayuda y que se puede seguir adelante. Y agradecer a usted que dan estos espacios porque no todo el mundo tiene la asistencia. Nosotros nos arreglamos con mi hermano porque no queremos llevar a mi madre a un hogar, sino que estamos viendo, pero yo me veo a veces sobrepasada porque soy la única mujer y los demás son hermanos, hombres. Y ellos se escudan que trabajan. Como yo no trabajo, creerán que yo no hago nada, pero yo ya tomé la decisión de traérmelo a mi casa. Pero estamos en ese proyecto ahora de ver cómo mi mamita aguanta eso, porque también mi mamá está recién, 5 años, pero está como, no tiene cosas tan raras todavía, sino que todavía nos reconoce, todavía hace cosas, pero en ese tramo estamos y qué rico que existan estas instancias, porque a lo mejor va a llegar un momento en que uno va a necesitar ayuda y no va a saber dónde recurrir y saber que esto existe. Así que muchas gracias por este tiempo que te das tú también por enseñarnos y reeducarnos un poquito, que para todos yo creo que esto es nuevo, es distinto y nos cambia la vida por completo, y no tan solo a mí, sino que en todo tu entorno familiar. Eso, gracias. Muchas gracias, Magdalena. Por el contrario, nosotros le damos las gracias a ustedes porque estos talleres están pensados para ustedes y es un espacio para ustedes. Entonces, es posible en la medida de que podamos participar en conjunto, ¿ya? Así que le agradecemos mucho todo lo que nos ha dicho. Muchas gracias por hacer posible también que exista este espacio, Magdalena. ¿Hay Yo quería algunos? hacer una Yo también pregunta, quiero nada más. agradecer. Adelante, adelante. Yo también quiero Eh, agradecer por este espacio, como decía Magdalena, nos ayuda bastante y es un aliciente para seguir adelante cuando, bueno, yo ya pasé eso con mi padre, estuve con mi madre mucho tiempo también y mi padre hace un par de años que partió, también me tocó eso y fue bastante duro, sobre todo los últimos tiempos, como que ya se pierden un poco y pasan cosas que se levantan en la noche y uno no sabe qué hacer, tienen una fuerza que no sé, es increíble, realmente. Así es que no estaba este espacio cuando a mí me tocó eso, pero otras personas que sí en este instante lo tienen, les ayuda bastante, es un aliciente para seguir adelante. Así que gracias por eso, Macarena, gracias, gracias José. Muchas gracias, Nora. Muchísimas gracias por sus palabras y por compartir sus experiencias también. Muchas gracias. Elba, Eso. ¿usted quería decir algo? sí, no, yo para saber si esto se puede volver a escuchar. Por supuesto. Es parte de las preguntas que también estaban los comentarios. Andrés preguntaba si se podía acceder a la grabación. Todo este ciclo de talleres que ha grabado y se sube a la página, al contenido del canal de YouTube de Jero. ¿Ya? Se puede Bueno, encontrar en ese espacio. No sé si ustedes saben cómo acceder a ese espacio, si no, también puedo tratar de mostrarles en este momento. Si puedes, porque bueno, sí, yo se los podría mostrar a mi hermano, a mi cuñada. Ok. Sería Yo quería súper hacer bueno. una consulta también. Hola, buenas tardes. Hola, Bianca, buenas. por acá. Hola, bien. Yo soy trans. Uno más o menos sabe todo esto. Ahora, lo que es más complejo abordar el tema con la familia que con el mismo paciente. Hmm. Eso es lo que, si alguna sugerencia, algún tips, porque la mayoría de las veces lo que cuesta acá es el aborde de la familia, Sí. la esposa, cuesta mucho, 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 e incluso Bianca, cuando en usted dice... distintas fases. No, adelante, perdón, la
interrumpí. ellos les cuesta asumir la enfermedad de sus familiares y bueno, y ellos como que le llevan la contra, hacen cosas que claro, que uno tiene que dejarlo y seguir en su ritmo, ¿no? Y claro, no, como decía usted, no cambiarle su esquema ni sus cosas habituales, a pesar de que se olviden, tratar de que sigan haciendo sus cosas que hacían de forma normal para, para que no vaya progresando tanto la enfermedad, pero cuesta mucho abordar a las familias, sí. Efecti- Es Efectivamente, muy Bianca, cansador, como usted dice, efectivamente, el que el resto de la gente asimile que nuestro ser claro, querido ha cambiado, que es una enfermedad, que no están haciendo algo a propósito, es súper difícil. claro, sí, De eso Alejandra e Isidora que están aquí lo saben perfectamente bien porque les toca acompañar muchísimo a las familias en este proceso. Si yo me pudiese aventurar con una respuesta, y por supuesto que si Alejandra e Isidora quieren hablar también lo pueden hacer, yo creo que mucho es sería ideal. fundamental Sí, buscar información, buscar dónde informarse y buscar también apoyo de profesionales que sepan del tema, porque en claro. el fondo es súper difícil, no es imposible, ¿eh? Hay cosas que se pueden No, hacer, no, hay cosas em, que se pueden, pero pero en el siempre la fondo, familia está en negación porque ellos hay veces que repuntan y que tienen como lapsos de lucidez y después a, vuelven de nuevo a lo mismo. Entonces, ellos, claro, los ven que, claro, en una tarde pueden estar bien, pero después de la noche totalmente son otras personas. a veces en estos casos la guía de ciertos profesionales puede ser fundamental para poder asimilar en el fondo este tipo de información. Em, Claro. de todas maneras, no Y está sobre de más. todo, Sí, no, adelante. sí, no, y sobre todo cuando la familia se niega a recibir ayuda psicológica, social, eh, bueno, las ayudas que tienen que estar, que son establecidas por el GES. Mm. Entonces, Alejandra tiene levantada la mano, yo creo que ella puede opinar algo que ya puede ser súper, bien significativo e importante, Bianca. ya pues, Yo súper, súper. creo que es importante en términos de poder entregarle a la familia y al entorno cercano mayor conocimiento y mayor manejo respecto de lo que son los trastornos neurocognitivos mayores o demencia. Es comprender que la psicoeducación es importante porque eso nos va a entregar conocimiento respecto del pronóstico de la enfermedad y cuáles son las posibles estrategias de manejo. Desgraciadamente, tal como tú dices, Bianca, los cuadros demenciales son cuadros que tienden a oscilar y tienen muy buena cáscara. Eso significa que para personas que ven ocasionalmente a la persona con demencia o que comparten poco tiempo, es más difícil poder establecer en realidad cuál es el real impacto funcional y el deterioro cognitivo de esa persona. Y eso hace que existan comentarios como se, oye, si está mejor que yo, estuve hablando y se acuerda de todo, oye, pero como tan mal, yo creo que el médico se Mm. equivocó, etcétera. Ese tipo de comentarios provoca una fuerte sensación de desborde emocional en los cuidadores principales y ahí es donde yo siempre invito a los cuidadores con los que trabajamos es a poder comprender y entender que el trabajo que uno puede hacer respecto de que el otro entienda es mínimo. Uno puede trabajar con sus propias resistencias y con sus propios temores, pero trabajar con los temores de otro y con las resistencias de otro ser humano es muy complejo. Entonces, yo ahí siempre le pido a mis cuidadores, ¿dónde va a poner la energía? ¿Va a poner la energía en convencer al resto de la familia que el paciente realmente tiene un cuadro demencial, que tiene este deterioro cognitivo y este impacto funcional? ¿O va a poner el esfuerzo y esa energía en centrarse en aprender sobre el cuadro demencial e incorporar nuevas estrategias de manejo? Porque yo le aseguro y se lo doy firmado en un papel en blanco que a medida que la enfermedad progrese, aquellos que muestran resistencia van a en algún momento entender que el cuadro es como se plantea.
Al inicio de los cuadros Crónico. demenciales, en etapas iniciales o moderadas, es cuando hay mayor resistencia de la familia porque es poco el compromiso o el impacto funcional que ven. Entonces, ¿quién se da cuenta? El que está en constante contacto con el paciente, el que está 24/7. Pero el otro, el hijo que visita de vez en cuando, el primo que va de vez en cuando, no se da cuenta del impacto real y en muchas ocasiones creen que el cuidador está exagerando. Yo creo que ahí, Bianca, con mucho respeto, el Sí, tema es dónde pongo mis esfuerzos, porque ya hacerme cargo de una persona con demencia es bastante complejo y requiere mucho esfuerzo cognitivo, emocional, personal, sí. económico. Entonces yo creo que el esfuerzo debiera estar en eso y no en tratar de convencer a nadie. Lo que a mí me resulta habitualmente es decir, plantear, mira, en realidad el médico le hizo un diagnóstico de un trastorno neurocognitivo mayor, de una demencia tipo Alzheimer, y me compartieron este manual o me compartieron esta información desde la unidad de memoria. Y ahí está, lo dejo. Si en algún momento me empiezan a preguntar un poco más, oye, pero no le pasa esto, oye, pero no le pasa esto otro, yo los invito y les digo, te invito a estar un día completo, no de visita, sino que en lo cotidiano, en la vida diaria, porque ahí sí uno se percata del impacto real. Y también les digo que hagan el siguiente comentario. Estas enfermedades tienen buena cáscara y yo no estoy para convencerte. En realidad, si quieres saber cuál es el impacto real, la única forma es la convivencia cotidiana, por lo menos en etapas iniciales del cuadro. Y son las más Así que complejas usen su también. energía, Las iniciales son las más complejas porque se ponen, así es. mm, son las más complejas. Hay mayor resistencia al cuidado, el paciente Claro, no tiene conciencia de enfermedad, quiere seguir haciendo cosas que ya no puede hacer, no le gusta que mm, lo supervisen, nos vemos obligados a incorporar estrategias de manejo que sean distintos, donde el otro no se dé cuenta que yo finalmente lo estoy guiando, lo estoy orientando a hacer una conducta, ¿cierto? Sí, son las etapas más complejas, Bianca, y por lo sí, mismo la energía debe estar centrada en ello y no en convencer a nadie. exactamente. Muy bueno su tips y muy bueno el enfoque que dio, porque en realidad hay que enfocarse en el paciente, no en el entorno, porque es otro mundo, son muchos mundos. Así es, Bianca, así es. No ocupemos nuestra Súper, energía en convencer al otro de que nuestro familiar amado tiene demencia. Ya bastante tenemos de desborde emocional con hacernos cargo del duelo y la pérdida y la constante constatación de que el otro no es lo que era. Ya bastante tenemos con eso. sí. Y otra consulta, que usted también es, ¿cuántas fases son de la etapa del Alzheimer? ¿Son 3 o 4? Tres, una etapa Tres. leve, una etapa moderada y una etapa severa, pero Mm, también hay, está descrito que hay una escala del grado de severidad de las demencias, que es el mm. GDS, y eso es entre el 1 y el 7. Ah, perfecto. Ahí la Maca puede compartir al grupo de la comunidad de Gero, te lo voy a compartir, Maca, para que puedas compartir esto del GDS. Súper bien. Sería educativo para todos los que estamos participando en la reunión. Sería súper, son cosas súper importantes. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes. Bueno, haberlo dicho, yo no lo podría haber dicho de ninguna manera ni cercano a como lo dijo ella. Así que ahí hay una explicación en el fondo o una sugerencia de cómo hacerlo, Bianca. Ojalá que sea de apoyo. No sé si alguien más quiere decir algo, si no, les voy a mostrar muy brevemente, en un par de minutitos, cómo pueden acceder a los videos. Si les parece, puedo hacer eso, si quieren. Miren, les voy a compartir. Sí. Les voy a compartir. Espérenme un segundito, por favor, ¿ya? Ok. Entonces, alcanzan a ver mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, Ok. Yo estoy en un navegador cualquiera, ¿ok? ya. Entonces, yo voy a ingresar a la página de YouTube, ¿ya? Ujú. Lo que aparezca aquí, por si acaso, puede ser cualquier cosa, pero nosotros lo que vamos a hacer es que en el buscador de la página web, aquí donde dice buscar,
¿cierto? Vamos a, sí, donde dice buscar, vamos a escribir esto, Hero Center. Y vamos a presionar la lupa. Y aquí va a aparecer el canal, que es este símbolo que ven aquí, ¿cierto? ¿Todos lo ven? Sí. Sí, Ya. Una vez que están ahí, lo presionan y van a aparecer todos los videos que están, van a poder acceder a todo el contenido que está subido a el canal de YouTube. Ustedes pueden, por ejemplo, poner videos y van a aparecer en el fondo, de hecho, si los alcanzan a ver ahí, aparecen los distintos talleres, ¿cierto? Duelo ambiguo, riesgos de caída, optimización en el uso de fármacos, y ustedes pueden apretarlo y se va a reproducir. ¿Ok? Eso es. No sé Gracias. si, no sé si alguien más tiene alguna pregunta, inquietud, duda, porque creo que estamos más o menos en la hora, Sí. ¿no? No. Bueno, yo solo agradecer la participación de ustedes. Hay personas que han participado en hartos talleres. Tenemos que reunirnos con Alejandra, Isidora y ver qué va a pasar el próximo año. Ver si Y estos talleres van a una continuar. Así disculpa, que una consulta. ¿Usted sí, le queda registro de uno? Porque a mí, mi hija que vive en Santiago, en su condominio le llegó este link y me lo mandó a mí, pero no sé si habrá quedado registro, si ustedes hacen otra cosa así y uno se puede enterar para poder comunicarse. ¿Cómo lo podemos hacer? nosotros tenemos una comunidad Gero, que es a través de WhatsApp. Es un grupo unidireccional, es decir, que solamente se envía información, pero no es interactivo, solamente Ya, ya, información. ya. Y ahí Ah, vamos avisando el día, la fecha y mandamos el link para los talleres. ¿y yo cómo podría integrarme a ese Jero? Eh, Déjeme su teléfono Ya, por el chat y yo la incorporo al grupo. ya. O Gracias. si les es más fácil, dejo el teléfono mío y aquellos que se quieran incorporar y que no Ah, estén en el mejor. grupo, mejor para que Ya. ustedes Y no así den su número. hacemos. Lo Ya, voy a dejar ahí y ustedes me envían un lo mensajito por anoto. interno. Ya, mejor. ¿Ya? Muchas gracias. Me mandan un mensaje por interno y ahí yo los voy agregando. Ya, Mi número lo dejé muchas en el gracias. chat, Macarena Mellico es mi nombre de Jero. ¿Ya? Todos aquellos que se quieran integrar me mandan un mensajito y yo los agrego sin ningún problema. Ya, ¿Ya? muchas gracias. Bueno, y agradecerte, José, por esta excelente presentación y dejar los invitados para el próximo año. Déjense sorprender. Tenemos que reevaluar y ver cómo continúa esto. ¿Ya? Les deseo por anticipado que Muchas tengan gracias. todos unas muy lindas fiestas, que puedan tomar todos aquellos tips que pudimos conversar hoy y desearles éxito y felicidad a ustedes y a sus familias. Que estén muy bien. Igualmente para ti, Macarena, y Muchas para gracias. todos los participantes, Daniel, Alejandra, felicidades a todos en Muchas este fin gracias de a todos año. y todas. Que tengan Gracias. Chao, lindas gracias. fiestas. Muchas gracias. Que estén muy bien. Adiós. Hasta Adiós. luego. Chao, Gracias. chao.